Buenas tardes, profesor. Con nuestro grupo conformado por Rodrigo Carter, Javier Hernández, Joaquín Novas, quien les habla, Fabiola Ramírez y Joaquín Reyes, vamos a hablar sobre los primeros dos capítulos del libro de Roger Pressman, titulado Ingeniería de Software, un enfoque práctico. Un texto fundamental para entender qué es el software y por qué necesitamos algo llamado ingeniería de software. De contenido se verán las 8 secciones que conforman el primer capítulo del libro: la naturaleza del software, la naturaleza única de las web apps, ingeniería de software, el proceso del software, la práctica de la ingeniería de software, mitos del software, cómo comienza todo, para finalizar con la sección 1.8, que es de conclusiones finales del capítulo. El primer capítulo arranca con preguntas muy simples. ¿Qué es el software? ¿Quién lo hace? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos para construirlo? ¿Cuál es el producto final? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que está bien hecho? Pressman responde con claridad. El software es un producto que crean los ingenieros, que después se mantiene y evoluciona durante años. Incluye programas que se ejecutan en computadoras de todo tipo, el contenido que presentan y la documentación que los describe. Pero más allá de la definición técnica, el software nos importa porque está en todas partes. Es usado de manera directa o indirecta por prácticamente todas las personas del mundo industrializado. Y como dice Pressman, afecta a nuestra vida diaria, al comercio, a la cultura, a la ciencia y hasta nuestras actividades más simples. También nos recuerda que el software se construye con procesos ágiles y adaptables, similares a los de cualquier otro producto exitoso, pero con una diferencia fundamental. El resultado final no es algo físico como un auto o un mueble, sino información. Para un ingeniero, el producto final es el código, los datos y la documentación. Pero para un usuario común, lo importante es el resultado. Es información útil que resuelve una necesidad o mejora su vida. Después de estas preguntas iniciales, Pressman incluye una anécdota muy llamativa. Habla de un alto ejecutivo que decía: el software ha muerto. Lo que quería decir es que el viejo modelo de comprar un software, instalarlo y administrarlo hasta llevarlo a su fin, en su lugar surgía un nuevo paradigma: el software como servicio, distribuido desde Internet, alojado en servidores remotos y actualizado en tiempo real. Esto es algo que ya nos parece natural: aplicaciones en la nube, versiones automáticas, acceso desde cualquier dispositivo. Pero en el momento en que Pressman lo escribió, era una verdadera revolución. El punto es claro: el software no ha muerto, sino que ha cambiado radicalmente, y lo seguirá haciendo. Ha transformado industrias enteras, ha permitido nuevos campos como la nanotecnología y ha ampliado otros como las telecomunicaciones, y ha sustituido tecnologías tradicionales como la impresión. Pero junto con estos avances han venido nuevos problemas. Millones de programas necesitan ser corregidos y mantenidos constantemente. Y de hecho, mantener software existente consume más recursos que crear software nuevos. Por eso, la conclusión de Pressman es contundente: si el software es tan crítico para la sociedad moderna, más vale que esté bien hecho. Y eso nos lleva a la necesidad de la ingeniería de software. Sección 1.1. La naturaleza del software. En este punto, el capítulo entra en su primera sección formal. 1.1. La naturaleza del software. Aquí Pressman explica que el software tiene una doble naturaleza. Por un lado, es un producto, contiene instrucciones, datos y documentación que permiten al usuario realizar tareas, y por otro lado, es un vehículo. Actúa como base para controlar la computadora, comunicar información y crear otros programas. En resumen, el software es tanto lo que usamos como lo que hace posible usarlo. Su papel ha cambiado drásticamente en los últimos 50 años, con la mejora del software, el aumento de la memoria y nuevas arquitecturas. Hoy tenemos sistemas cada vez más complejos. Eso trae resultados impresionantes, pero también enormes dificultades para quienes los desarrollan. Pressman señala que seguimos haciéndonos las mismas preguntas de siempre. ¿Por qué se tarda tanto en terminar un software? ¿Por qué cuesta tanto desarrollarlo? ¿Por qué no podemos detectar todos los errores antes de entregarlo? ¿Por qué pasamos tanto tiempo manteniendo programas existentes? ¿Por qué es tan difícil medir el avance de un proyecto de software? Estas preguntas justifican la existencia de la ingeniería de software como disciplina. Pressman también ofrece una definición más técnica. El software es, primero, instrucciones, que cuando se ejecutan proporcionan las características, funciones y desempeño buscado. 2. Estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información. Y 3. Información descriptiva, tanto en papel como en formas virtuales, que describe la operación y uso de los programas. El software no es como otros productos que fabricamos. Primero, el software no se fabrica en una línea de producción.
Se desarrolla con intelecto. Esto significa que los costos se concentran en la fase de ingeniería, no en la manufactura. Segundo, el software no se desgasta como es como el hardware. Un disco duro o un chip se deteriora con el tiempo, pero el software no. Lo que sí ocurre es que al cambiarlo continuamente se producen errores y poco a poco se vuelve más frágil, se deteriora por evolución. Tercero, aunque existe una tendencia a usar componentes reutilizables, la mayoría del software todavía se construye de forma individual, a diferencia de la ingeniería mecánica o eléctrica, donde se usan piezas estándar. En software la reutilización aún es limitada. Estas características hacen que el software sea único y que requiera enfoques distintos para su desarrollo y mantenimiento. Dominio de aplicación del software. Después, Pressman explica que el software no es un todo homogéneo, sino que se desarrolla en diferentes áreas o dominios de aplicación. Enumera 7 grandes categorías. Primero está el software de sistema, programas que dan servicios a otros, como compiladores, editores, sistemas operativos, software de red. Después está el software de aplicación, el que resuelve necesidades de negocio o usuarios, por ejemplo, sistemas de venta o aplicaciones de oficina. Software de ingeniería o ciencias, tradicionalmente usado para cálculos complejos, hoy también para simulaciones y diseño asistido. Software incrustado, el que está dentro de dispositivos, desde un microondas hasta un automóvil moderno. Software de línea de productos, diseñados para un mercado específico, como procesadores de texto o sistemas de inventario. Aplicaciones web o web apps, que van desde simples páginas hasta complejas plataformas en la nube. Software de inteligencia artificial, que usa algoritmos no numéricos para resolver problemas como reconocimiento de voz, redes neuronales o robótica. Cada categoría plantea sus propios retos, pero todas requieren prácticas de ingeniería de software para garantizar su calidad y confiabilidad. Además, Pressman anticipa algunos nuevos desafíos: la computación ubicua gracias a redes inalámbricas, la creciente importancia de Internet como motor de contenido y cómputo, y el auge del software de código abierto. Todos estos escenarios muestran que el cambio es inevitable y que los ingenieros de software deben estar preparados. Pressman habla de un tema crítico, el software heredado. Se refiere a programas que fueron desarrollados hace décadas y que, a pesar de su antigüedad, siguen siendo indispensables para muchas organizaciones. Estos sistemas son costosos de mantener y difíciles de evolucionar, porque suelen tener problemas, códigos confusos, nula o poca documentación, malas prácticas de diseño. Sin embargo, siguen dando soporte a funciones vitales de negocio, lo que los convierte en sistemas prácticamente irreemplazables. ¿Qué hacer con ellos? Pressman sugiere una estrategia pragmática. Si funcionan y cumplen su propósito, es mejor no tocarlos. Pero si necesitan evolucionar, entonces es necesario aplicar procesos de reingeniería que permiten rediseñar y modernizar el software para que siga siendo útil en el futuro. Sección 1.2. La naturaleza de las web apps. En los primeros años de la web, entre 1990 y 1995, los sitios eran muy simples. Eran apenas páginas con hipertexto, con enlaces, algo de texto y algunas imágenes. Pero con el tiempo aparecieron herramientas nuevas y lenguajes como HTML más avanzado, XML o Java, que permitieron que esas páginas dejaran de ser solo contenido estático y se convirtieran en aplicaciones interactivas. Fue cuando nacieron las web apps. Hoy en día las aplicaciones web no son más que simples páginas, sino herramientas sofisticadas de cómputo. Pueden ofrecer funciones al usuario final, conectarse con bases de datos empresariales, manejar información crítica y hasta integrarse con otros sistemas de negocio. Pressman destaca que, aunque las web apps forman parte de los dominios de aplicación que vimos antes, tienen características que la hacen diferentes, entre ellas el uso intensivo de redes. Una web existe dentro de Internet o una Internet corporativa. Eso significa que siempre depende de la red y debe atender a una comunidad diversa de usuarios. Concurrencia. Muchas personas pueden usar la misma aplicación web al mismo tiempo y sus patrones de uso son muy variados. Carga impredecible. Una web app puede tener 100 usuarios un día y 10.000 al siguiente. Eso obliga a diseñarlas para soportar variaciones enormes de la demanda. Rendimiento. Si tarda demasiado en cargar o en responder, los usuarios simplemente se van a otro lugar. Disponibilidad. Los usuarios esperan acceso casi todo el tiempo. Aunque es difícil lograr un 100%, se demanda servicio 24/7 los 365 días del año.
orientadas a los datos. Muchas aplicaciones web existen principalmente para mostrar información, texto, gráficos, audio, video, y también se conectan a bases de datos externas, como en comercio electrónico o servicios financieros. Contenido sensible. La calidad del contenido, su relevancia y hasta su diseño estético forman parte esencial de la experiencia del usuario. Evolución continua. A diferencia del software tradicional que se actualiza en grandes versiones, una web app puede cambiar constantemente, incluso varias veces al día. Inmediatez. Los plazos de entrega son cortos. A veces se espera que una aplicación web esté lista en días o semanas. Seguridad. Dado que cualquiera con acceso a la red puede intentar usarla, deben aplicarse medidas estrictas de seguridad en la aplicación y en la infraestructura. Estética. La apariencia visual es clave para su éxito. Si una web app busca vender productos o ideas, el diseño gráfico y la usabilidad son tan importantes como la programación. Pressman concluye que otras categorías de software también pueden compartir algunos de estos atributos, pero las web apps son las únicas que casi siempre los presentan todos al mismo tiempo. Eso las convierte en un tipo de software especial y particularmente desafiante. Hoy exploraremos los fundamentos de una disciplina que se podría decir que es la columna vertebral de la era digital, la ingeniería de software. ¿Por qué es necesaria? Porque el software ha dejado de ser una herramienta especializada para convertirse en un elemento omnipresente y crítico en nuestras vidas. Para elaborar software capaz de enfrentar los retos del siglo XXI, primero debemos aceptar 4 realidades fundamentales que definen nuestro contexto. La primera realidad es que es la multiplicidad de interesados. El software se ha incrustado profundamente en casi todos los aspectos de nuestras vidas y como consecuencia el número de personas con interés en las características de una aplicación ha crecido notablemente. Al construir una nueva aplicación o sistema, debemos escuchar muchas opiniones y cada interesado suele tener una idea de cómo hacer el software, de cómo debería ser. Esto nos lleva a una conclusión crucial. Se debe hacer un esfuerzo concertado para entender el problema complejo y la multivocal antes de comenzar el desarrollo del software. La segunda realidad es la complejidad técnica ascendente, ya que los requerimientos que demandan individuos, negocios y gobiernos no se hacen más complejos cada año, donde antes un solo individuo creaba un programa, hoy grandes equipos trabajan en sistemas sofisticados que ya no operan en entornos predecibles, sino que se hayan incrustados en todo, desde la electrónica, el consumo, de hasta dispositivos médicos y sistemas de armamento. Esta complejidad demanda atención cuidadosa a las interacciones en todos los elementos del sistema. La conclusión es clara, el diseño se ha vuelto una actividad crucial. La tercera realidad es la dependencia crítica. Individuos, negocios y gobiernos cada vez más dependen del software para tomar decisiones estratégicas y tácticas, así como para sus operaciones y controles cotidianos. El espectro de consecuencias por falla de software es enorme, desde inconvenientes menores hasta fallas catastróficas, con potencial de causar daños significativos. Por lo tanto, el software debe tener una alta calidad. Y finalmente tenemos la cuarta realidad, que es la longevidad y evolución. A medida que va aumentando el valor percibido de una aplicación, crece su base de usuarios y su longevidad. Con el tiempo, las demandas para adaptarla y mejorarla incrementan constantemente. Esto nos lleva a que el software debe ser mantenible. Estas 4 realidades simples nos llevan a una conclusión global. Debe hacerse ingeniería con el software en todas sus formas y dominios de aplicación. Pero ¿por qué significa exactamente, o sea, qué significa exactamente? Pero ¿por qué significa exactamente, o sea, qué significa exactamente hacer ingeniería con el software? Según Fritz Bauer, proporcionó una definición fundamental. La ingeniería de software es el establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería, con objeto de desarrollar en forma económica
software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en máquinas reales. Esta definición, aunque seminal, no tiene limitaciones, no aborda explícitamente la satisfacción del cliente, la entrega a tiempo, la medición, la importancia de un proceso eficaz. Por ello, la IEE desarrolló una definición más completa. Primero, que la ingeniería de software, la aplicación de un enfoque es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantención de software. Es decir, la aplicación de la ingeniería de software al software. Segundo, el estudio del enfoque, según lo primero. Es crucial entender que este enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable no es una camisa de fuerza. Debe ser adaptable y ágil, ajustándose al contexto específico de cada proyecto. Bueno, la ingeniería de software es una tecnología de capas. Su base fundamental es un compromiso organizacional con calidad, cultivando mediante filosofías como la administración total de calidad o Six Sigma. Sobre esta base descansan tres pilares interconectados. Primero, el primer pilar es el proceso, el aglutinante que une todo. Define la estructura para obtener una eficaz del proyecto. El segundo pilar es los métodos, que estos proporcionan la experiencia técnica para elaborar software, incluyendo una comunicación, un análisis de requerimiento, el modelado, la construcción y las pruebas. Y el tercer pilar tenemos a las herramientas, que ofrecen soporte automatizado o semiautomatizado cuando se integran forman un sistema de ingeniería de software asistido por el computador. El proceso es el marco de trabajo que hace tangible la ingeniería. Un proceso de software es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan para crear un producto de trabajo. No es una prescripción rígida, sino un enfoque adaptable que permite al equipo elegir las acciones y las tareas apropiadas para entregar un software oportuno y con calidad suficiente. La estructura del proceso se compone de 5 actividades estructurales genéricas aplicables a todos los proyectos de software, sin importar su tamaño o su complejidad. Primero tenemos la comunicación, que es colaborar con el cliente y otros participantes para entender sus objetivos y reunir los requerimientos que definan el software. Segundo, tenemos la planeación, que es crear el mapa o la ruta del proyecto, que describe las tareas técnicas, los riesgos, los recursos, los productos de trabajo y la programación. Tercero, tenemos el modelado, que es crear modelos o bosquejos del software para entender mejor tanto el problema como la solución. Un ingeniero de software, al igual que un arquitecto, utiliza modelos para comprender el panorama general y los detalles de este. Luego tenemos la construcción, que es combinar la generación de código, que puede ser manual o automatizado, y las pruebas necesarias para descubrir errores. Y finalmente tenemos el despliegue, que es entregar el software al cliente para su evaluación y su próxima retroalimentación. Estas actividades rara vez son lineales, se aplican de forma iterativa, ya que cada iteración produce un incremento del software que se va complementando y refinando ciclo tras ciclo, acercándose cada vez más al producto final. Además, las actividades estructurales son complementadas por actividades sombría, que se aplican a lo largo de todo el proyecto para administrar y controlar el progreso, la calidad, el cambio y el riesgo. Entre ellas destacan el seguimiento y control del proyecto, la administración del riesgo, el aseguramiento de la calidad del software, las revisiones técnicas, la medición, la administración de la configuración del software. También tenemos la administración de la reutilización del mismo, puede ser del código o del software también.
También tenemos la preparación y producción de los trabajos o sea, la preparación y producción del producto del trabajo. Aquí la clave es que el proceso debe ser debe ser adaptable y ágil al problema, al proyecto y al equipo y la cultura organizacional. Un proceso para un proyecto web debe ser ágil. Esto significa que es diferente al de un sistema de control aeroespacial, variando en el flujo, en el grado del detalle, en el rigor y la preparación del cliente. Pero, ¿cómo se aplica todo esto en el día a día? La práctica de la ingeniería de software es, en esencia, la resolución de problemas. George Polya lo resumió en 4 pasos de sentido común que son sorprendentemente aplicables a cualquier proyecto. Primero tenemos entender el problema, que está la comunicación y el análisis. Después tenemos planear la solución, que es el modelado y diseño del software. Y tenemos la ejecución, tenemos que ejecutar el plan, que es generar el código. Finalmente tenemos que examinar la exactitud del resultado, que es probar y asegurar la calidad. Cada paso conlleva a preguntas esenciales para entender el problema. ¿Quiénes son los participantes? ¿Qué se requiere? ¿Puede dividirse el problema? Para planear, ¿he visto esto antes? ¿Hay elementos reutilizables? ¿Puedo crear un modelo de diseño? Al ejecutar, ¿me ajusto al plan? ¿Es correcto a cada componente? Y al examinar, ¿puedo probar cada parte? ¿El resultado satisface los requisitos? Esta práctica se guía por principios generales. David Hooker propuso 7 que son particularmente iluminativos. Primero tenemos la razón de existir. El software existe para dar valores a los usuarios. Todas las decisiones deben tomarse con esto en mente. Manténlo sencillo. El diseño debe ser tan simple como sea posible, pero no más. La simplicidad facilita el mantenimiento y reduce errores. También tenemos que mantener la visión. Una visión arquitectónica clara y coherente es esencial para el éxito. Sin ella, el sistema se convierte en un Frankenstein de parte incompatible. Luego tenemos que otros pueden asumir lo que produces. Siempre habrá alguien que use o mantenga o dibuje tu código, diseñe y codifica pensando en ellos. Luego puedes abrirte al futuro. Eh, puedes diseñar sistemas adaptables al cambio que resuelvan problemas generales, no solamente específicos. También puedes planear por anticipado la reutilización, ya que esto ahorra tiempo, esfuerzo, pero requiere reflexión y planeación desde el inicio. Piensen, el principio más subestimado, pensar con claridad antes de actuar, conduce a mejores resultados y aprendizaje. Bueno, a pesar de este conocimiento, persisten mitos peligrosos. Los gerentes pueden creer que agregar más programas, o sea, más programadores, podrán al día un proyecto atrasado, la horda de Mongo, cuando en realidad, como señaló Brooks, agregar personal a un proyecto de software atrasado lo atrasará más. Los clientes pueden pensar que un enunciado general de objetivos es suficiente para comenzar, ignorando que los requisitos ambiguos son una receta para el desastre o que los cambios son fáciles de absorber en cualquier momento, sin entender que su costo aumentará exponencialmente con el avance del proyecto. Bueno, los desarrolladores pueden creer que su trabajo termina cuando el programa funciona, obviando que el 60% y el 80% del esfuerzo total ocurre después de la primera entrega. En mantenimiento, reconocer y rebatir estos mitos es el primer paso hacia una práctica profesional sólida. Bueno, todo proyecto nace de una necesidad de negocio: corregir un defecto, adaptar un sistema existente o crear un producto nuevo. Estas necesidades suelen surgir de manera informal, como una reunión de ejecutivos discutiendo una oportunidad de mercado. También se habla de hardware, ventas y competencias, pero rara vez se menciona el software en profundidad. Sin embargo, es el software el que determina el éxito o fracaso final. Por impecable que sea el hardware o el marketing, todo depende de que el software embebido sea robusto, confiable y satisfaga necesidades que aún están totalmente definidas.
Este preciso momento donde la visión de negocio choca con la incertidumbre técnica es donde la ingeniería de software debe entrar en acción para transformar esa idea, que venga en una realidad técnica sólida y valiosa. Bueno, en conclusión, la ingeniería de software es la respuesta disciplinada a complejidad y crítica del software moderno. Se sustenta de un proceso adaptable que se ejecuta mediante métodos sólidos, se potencia con herramientas eficaces y se guían por principios de sentido común. Nos provee del marco necesario para transformar una necesidad de negocio, como la de una empresa, con su producto de casa segura, en un sistema de software que sea robusto, de calidad y que derive valor real. En definitiva, la disciplina que nos permite construir el futuro de manera responsable. Muchas gracias.